Estimado bachiller, otro de los temas que son estructurales en el campo de la ciencia política, de la politología y de la teoría política es la teoría de la crisis política. Término además o concepto además que de alguna manera ha traído mucha controversia, sobre todo porque ha sido de uso cotidiano y al cotidianizar el concepto, la teoría, tiende a ser de uso popular y el uso popular, entonces uno termina observando que crisis parece ser cualquier cosa. Para nosotros, los estudiosos de la politología, saber tabular, saber estudiar, saber descifrar, saber contextualizar el concepto y la teoría de la crisis es fundamental. Porque al tenerla de contextualizar, tú sabrás exactamente en qué momento está viviendo el fenómeno que estás estudiando. Como ustedes se habrán dado cuenta, fuera del aula de clase, fuera de la academia, todo el mundo termina diciendo que estamos en crisis. Y siempre estamos en crisis sin que esa crisis se cristalice en un cambio. Al no cristalizarse la crisis en un cambio, pareciera ser, según los teóricos, que no había tal crisis y por lo tanto, al no existir tal crisis, lo más probable es que si un politólogo no tiene claro la tabulación del concepto de crisis, lo más probable es que los posibles escenarios que de alguna u otra forma él visualice o trata de inferir para visualizarlo, tienden a ser poco probables. Al no ser poco probable, somos muy poco efectivos, muy poco eficientes en el campo de nuestro conocimiento. De allí la importancia, de allí la relevancia de estudiar minuciosamente cada uno de los temas que hemos venido tratando y sobre todo entender y comprender la tabulación que se le da a cada uno de esos temas que son estructurales para acercarnos lo más posible a su contextualización. En ese sentido, nosotros venimos trabajando de alguna u otra manera algunos temas que se cruzan, por ejemplo, transición y crisis están muy de las manos. Modernización, ciudadanía, espacio público, etcétera. ¿Y por qué van muy de la mano? Porque se entrecruzan, se complementan, se retroalimentan. Un poco citando al paradigma de los sistemas complejos. En ese sentido, pues la intención de abordar esos temas es que cuando usted esté en una mesa de debate, de encuentro, desencuentro, de diálogo y de confrontación, usted sepa exactamente cómo debería usted de alguna u otra forma tabular el concepto. ¿Para qué? Para que pueda ser mucho más eficiente. Y cuando usted vea un fenómeno en desarrollo y en movimiento, por más que usted sienta que está en desequilibrio, que está en desajuste o está dando perturbación, no se aventure a decir que el sistema está en crisis, porque al hacerlo, de alguna u otra forma, usted le está quitando importancia, le está quitando relevancia, le está quitando contenido a su área de conocimiento. Entonces, para que nosotros podamos rescatar nuestra jerga, lo primero que tenemos que saber es que
la teoría de la crisis, la teoría de la humanización, la teoría de la transición, tiene implícito algunas tabulaciones, tiene implícito unas categoría que me hace acercarme con mayor rigurosidad científica al fenómeno que estamos estudiando, al fenómeno que pretendemos aprender, al fenómeno que pretendemos visualizar, al fenómeno que de alguna u otra forma pretendemos incidir. Al incidir en el fenómeno, pues efectivamente los escenarios que usted está visualizando son mucho más probables. Así que es importante para los efectos de su carrera, para los efectos de la materia, para los efectos académicos, crisis política, uno pudiese suponer, según algunos autores, que es el momento de ruptura de un sistema por otro. Allí hay una crisis, es cuando efectivamente el sistema ha llegado a su máximo umbral y requiere o probablemente se impulse un cambio. Y ese umbral, ante llegar a ese umbral, ante llegar a la cúspide, pues hay un proceso de desarrollo que usted tiene que ir analizando, que tiene que ir aprendiendo, que tiene que ir visualizando para que en su campo laboral sea usted un centro de atracción. Recuerde que, por ejemplo, para producir poder, tenemos que estudiarlo, ¿verdad? Al estudiarlo, nosotros tenemos que tener claro toda la jerga que lo caracteriza y todas las categorías. Y al categorizar el fenómeno y a analizar el fenómeno, lo más probable es que nosotros efectivamente podamos producir eso por lo que nos contrata. Poder. Sobre la teoría de la crisis existe de muchísima bibliografía que se encuentra y se desencuentra entre autores. Nosotros hemos leído alguna de ellas y hemos recomendado para los efectos de nuestra clase una bibliografía que consideramos nos permite o les permite metodológicamente observar la naturaleza de la teorización de crisis. Nos permite, por ejemplo, entender que crisis no es cualquier cosa. Es decir, el hecho, por ejemplo, que un sistema sea de alguna u otra forma presionado, no significa que estamos en crisis. Por ejemplo, un malestar colectivo, pero con densidades bajas, no necesariamente hay una crisis. A ver, usando el término medicinal para podernos explicar, un ataque epiléptico no necesariamente estás en crisis. ¿Por qué no estás en crisis? ¿O por qué el sistema no entra en crisis? Porque la crisis es, como lo dicen algunos autores, por ejemplo, dice que es confusión ideológica de forma colectiva. Cuando hablamos de colectiva, entonces habría que tabular de qué porcentaje de la colectividad estamos hablando. Entonces uno dice, por ejemplo, en una población de 1000 personas, una confusión ideológica que lleve como causa una revuelta del 10% de la población, que además no es una población activa, no necesariamente puedes tú decir que el sistema está en crisis. Es probable inclusive, y ahí entonces citamos el sistema de los sistemas complejos o el sistema político. Es probable, por ejemplo, que el sistema, por ejemplo, la democracia representativa es el sistema
y luego viene toda su estructuración. Uno de los subsistemas del sistema está en crisis, pero no necesariamente el sistema lo esté. Lo que quiere decir es que el resto de los subsistemas pudiesen buscar su mecanismo de autorregulación para atender la crisis que se da en alguno de los sistemas. Entonces aquí venimos con lo primero. Lo primero que hay que observar es, si estamos estudiando un fenómeno, es probable que el fenómeno, tú puedes efectivamente saber si el fenómeno tiene los elementos como para poderlo calificar como que entra en crisis. Pero no necesariamente ese fenómeno afecte al sistema, sino que pudiera estar en crisis el subsistema. Al no estar en crisis el subsistema, está en crisis el sistema y no el sistema, tú pudiese decir que una de las partes del sistema está en crisis, pero que el sistema sigue estable. O sea, ahí viene la complejidad. Porque, por ejemplo, el sistema político está compuesto por un conjunto de actores, de instituciones, etcétera, ¿verdad? Es probable, por ejemplo, que la economía esté en crisis, y está en crisis porque todos los indicadores macro y microeconómicos me señalan, por ejemplo, que el nivel de ingreso de la población está muy por debajo, por ejemplo, de las necesidades básicas, y que de alguna u otra forma eso genera algunas situaciones de revuelta. Pero cuando tú vas a las otras instituciones, por ejemplo, al Poder Judicial, al Poder Nacional, al Poder Legislativo, etc., todos los sistemas están estables. Hasta el estable, de alguna u otra forma dice que lo que está en crisis es el subsistema, pero no el sistema. Eso no quiere decir, por ejemplo, que el subsistema no pueda afectar o no tensione al sistema, y que de alguna u otra forma empiece a crear las condiciones objetivas y subjetivas para que el sistema entre en crisis. Por lo tanto, una de las cosas que tienen que tener presente cada uno de ustedes es exactamente qué están estudiando. Ustedes están estudiando, por ejemplo, al sistema político en general, o están estudiando un subsistema del sistema político. El fenómeno, el que están viendo ustedes, es el sistema o el subsistema. Y si es un subsistema, ¿qué tanta incidencia tiene el subsistema con relación al sistema? Y cómo funciona el resto de los actores políticos e institucionales que existen en el sistema para regular las anomalías. ¿Por qué? Porque la crisis es más que una anomalía. La crisis pudiese decirse, por ejemplo, que es un malestar colectivo, pero un malestar colectivo significativo. Entonces uno me dice, ¿qué significa significativo? Donde efectivamente está inmerso un porcentaje importante de la colectividad. Y ese porcentaje importante de la colectividad en democracia tensiona el sistema político, causa perturbación y por lo tanto hace que el sistema entre en crisis, que es dos de las variables que trabaja, por ejemplo, el profesor Salamanca para decir que el sistema está en crisis. Él dice, por ejemplo, que la perturbación del sistema y la tensión del sistema, de alguna u otra forma, son las variables que coadyuvan para que el sistema entre en crisis. Es lo que de alguna u otra forma llama el profesor la crisis del sistema político. Entonces, esa crisis, por ejemplo, es lo que llama el profesor Salamanca crisis de situaciones. Es decir, es una crisis más hacia los subsistemas, más hacia las áreas que forman parte del sistema político. Entonces él dice, por ejemplo,
que hay que efectivamente tener una cualificación para empezar a caracterizar, para empezar a tabular al sistema político para decir si entra en crisis o no está en crisis. En ese sentido, él habla de efectivamente tres variables, tres categorías, que yo creo que de alguna u otra forma nos ayuda muchísimo a tratar de entender, comprender y a visualizar que el politólogo crea categorías de análisis. Esa categoría de análisis me permite justamente tratar de aprender a los fenómenos en cada una de las etapas, en cada uno de los estadios. También lo hace el profesor Eladio, también lo hace el profesor Pedro Suárez, en fin, Pedro Guevara también. Es decir, cuando tú empiezas a leer a los que de alguna u otra forma son pioneros en el campo de la politología en Venezuela, Pelayo, etcétera, etcétera, te das cuenta que ellos siempre viven creando categorías para poder descifrar con rigurosidad al fenómeno que está en desarrollo, en estudio, en movimiento. Entonces él dice, esas categorías de situaciones, él habla de desajuste, por ejemplo, de Salamanca, desajuste, tensión y perturbación. Él las caracteriza, ¿no? ¿Y las caracteriza para qué? Para saber exactamente en qué momento estamos jugando. Cuando habla de desajuste, pues habla simple y llanamente de situaciones que de alguna u otra forma causan desequilibrio en el sistema, pero que no son significativas, que no tienen la fuerza, el empuje para revertir el orden del sistema político, pero que de alguna u otra forma, como se lo estoy diciendo, empieza a mellar, empieza a deteriorar, empieza a desajustar al sistema político si la entrada y salida del sistema político no es eficiente. Cuando las demandas del sistema en todos los subsistemas que existen son superiores a su respuesta, entonces el sistema empieza a tambalear, empieza a sufrir serias anomalías, y esas anomalías de alguna u otra forma te causan ciertas perturbaciones, ciertas tensiones que de no poder ser subsanadas por el propio sistema, pues hace que el sistema entre en crisis. Entonces tenemos el desajuste, ¿verdad? Ahí no hay mayor problema, ya tenemos claridad de algunos conceptos. Pues entonces luego hablan de las tensiones, que es la tensión que sufre el sistema con relación a las demandas sociales, políticas y económicas. O sea, hay una fuerte tensión, tensiones nacionales, regionales, municipales, locales e internacionales. Esas presiones que se ejercen sobre el sistema empiezan a causar ciertas anomalías que, aunado al desajuste que existe y a lo inestable que está el sistema empieza a sufrir cierta desequilibrio, y al tener desequilibrio el sistema empieza a entrar en crisis, pero todavía no está en crisis. Según el autor, dice, ahí no está en crisis, el sistema está entrando en un proceso de deterioro que, no ser atendido de manera eficiente, puede ocurrir que el sistema colapse. Asimismo, te dice que entonces existen las perturbaciones, y la perturbación no es otra cosa que son acciones colectivas, masivas, densas en la calle, de manera colectiva, con fuerza. Al encontrarse esas dos fuerzas, es decir, la tensión por un lado, la perturbación por el otro, además de los desajustes que habían al principio, el sistema empieza a tambalear. Al tambalearse la crisis, al tambalear el sistema y no tener la capacidad de autoatenderse, es decir, no tener la capacidad
de subsanar sus anomalías, el sistema entra en crisis. Y ahí comienza todo un conjunto de situaciones que uno te puede decir cuáles son los escenarios, posibles escenarios. Te pudiese decir como politólogo que el sistema entra en crisis y que las probabilidades que ocurren A, B o C es tal, producto de un análisis previo que hemos hecho, un análisis riguroso, un análisis científico, que me permite entonces efectivamente visualizarlo. Al usted saber en el momento que el sistema está en crisis, usted va a ser eficiente, usted va a ser atractivo y atractiva, usted va a ser demandado. Cuando hablo de demandado, es decir, usted va a ser buscado para que efectivamente ayude a los que hacen vida política partidista. ¿Lo ven? Y ahí estamos en el campo laboral. Eso allí es fundamental, es clave, es trascendental. Y una de las cosas, por ejemplo, que hace que el sistema, aún estando en crisis, no cambie o se niega a cambiar, es porque hay un elemento clave en las ciencias sociales, en la sociología, que nosotros tenemos que tener muy, pero muy pendiente, que es la incertidumbre. Todo el mundo, y eso es justamente uno de las variables y conceptos que se trabajan en campaña, que es el cambio, el cambio, el cambio, el cambio. Todo el mundo habla de cambio, todos queremos cambio, pero a la mayoría de la gente, el cambio le da miedo, porque el cambio es incertidumbre. Cambio es, voy a cambiar algo que sé cómo está por algo que no sé cómo va a estar. Y si por alguna razón tengo elementos que me permiten decir que el cambio no nos ha favorecido, eso te causa mucho más incertidumbre y por lo tanto el proceso de aceleración de la crisis no se ejecuta, entre otras razones porque te da mucho temor. Por lo tanto, mi estimado Artillery, cuando ustedes estén haciendo análisis politológico, acuérdense que no somos matemáticos, que no trabajamos las ciencias actuariales, que 2 más 2 es 4 dependiendo del escenario en que nos encontremos. Y como sabemos el escenario en que nos encontremos, una de las variables que tienen que tomar en cuenta en su análisis es la incertidumbre que trae el cambio. Y que aún cuando todos militemos en el concepto del cambio, aún cuando todos militemos en el concepto de transformación, aún cuando todos militemos en el concepto de renovación, el término o la incertidumbre que causa a los que forman parte del fenómeno que estamos viendo es realmente un elemento que neutraliza o minimiza la fuerza que trae la crisis, que trae implícito la crisis. Entonces es importante para que ustedes tengan en cuenta elementos como ese, que además de tener la categorización del fenómeno para decir que está en crisis, usted tiene que tomar en cuenta otras variables que te va a permitir ser mucho más eficiente en el proceso de aproximación probabilística en los escenarios o futuros escenarios. Entonces, como se dan cuenta, la cosa es mucho más compleja. ¿Por qué es mucho más compleja? Porque aun cuando el fenómeno pareciese entrar en crisis, hay que ver el elemento de incertidumbre, cómo está haciendo vida en el fenómeno. Porque aun cuando la crisis es ausencia de consenso sobre los objetivos y sus soluciones, aun cuando la crisis es un desconcierto colectivo, aun cuando la crisis es que no hay consenso entre las élites, aun cuando la crisis es la necesidad de un cambio, aun cuando la crisis es la reestructuración de una nueva élite política, económica y social, no necesariamente
Al tenerla cualificada, viene el proceso. Hagamos algunos ejercicios. Cuando usted revise la bibliografía, por ejemplo, los años 80 con relación al sistema político venezolano, con relación a lo que llamamos la historiografía venezolana como la Cuarta República, en los años 80, por ejemplo, todo se avisoraba que el sistema estaba en crisis. Todos los autores del momento señalaban que efectivamente el sistema había entrado en crisis y que esa crisis se observaba, se palpaba en las calles de Venezuela, porque había un malestar colectivo, había densas perturbaciones al sistema, producto de manifestaciones que hacían que el sistema ya no era, sino que había todos los subsistemas estaban colapsados. Aun cuando todo coincidía que la tensión y la perturbación habían coadyuvado en el fenómeno que impulsaba el cambio, pasaron 20 años más para que dentro del juego democrático efectivamente el pueblo decidiera una opción diferente a lo que llamó la historiografía venezolana como la Cuarta República, dando un salto a un proceso diferente. Ese proceso diferente es el que estamos viendo actualmente. Pero lo que quiero señalar es que vean todo el trayecto que ocurrió. Por lo tanto, ahí llega implícito un elemento que trabajaremos en su momento, que tiene que ver con la cultura política. ¿Ven? Entonces, la gente efectivamente en los 80 reclamaba un cambio, añoraba un cambio, pero el elemento de incertidumbre de saber que lo que venía no sabía si le favorecía o no, hace que uno lo retarda, porque así son las sociedades, así son la estructura cognitiva, así funciona el cuerpo psicocolectivo, trabaja así. Uno no se aventura, a pesar de que tenga las variables en la mano, siempre tiene temor. Y si quieren ustedes hagan un ejercicio para que se den cuenta que aun cuando ustedes son personas de edad media de 25 o 23 años, pues siempre uno tiene cierto temor ante escenarios que no conoce, que aun cuando usted supone que debe ser mejor que el que tiene, no se aventura. Y no se aventura porque hay elementos de autodefensa, de autorregulación, que es el tema de la incertidumbre. Por lo tanto, mi estimado bachiller, importante, relevante, que ustedes entiendan que la crisis es un término que debe tratarse con mucha mesura, que debe tratarse con mucha responsabilidad. Y aun cuando la mayoría de la sociedad y pseudoanalistas señalan que el sistema entra en crisis, usted tiene que saber que eso no es verdad, porque la crisis lleva implícito un cambio de sistema y pareciera ser que ese cambio está a la vuelta de la esquina, y no es verdad. Porque imaginen ustedes que ustedes estén analizando un fenómeno o estemos analizando un fenómeno y tabulemos como crisis, y 20 años después es que la sociedad da el paso. Entonces tú dices, pues tú terminas siendo una persona poco atractiva, porque aun cuando tu análisis es correcto, aun cuando tu variable es correcta, aun cuando tu metodología es correcta, el cambio que de alguna u otra forma tú supones que se iba a dar, se extendió, y eso de alguna u otra forma se hace hacer a ti poco atractivo. Y como nosotros estamos en el campo de la disputa, del conocimiento, en los fenómenos políticos en desarrollo, si nosotros nos estamos disputando el mercado académico, laboral, etcétera, con el resto de la ciencia, con el resto del área de conocimiento, la única forma que podamos nosotros ganarnos eso es que, aun cuando hayamos cualificado el fenómeno, tiene que tener cuidado en cuanto a su disertación sobre escenarios o futuros escenarios. Entonces aquí entramos a un tema que me parece a mí que es estructural. No lo pierdan de vista. Así como no pierdan de vista la crisis de situaciones, no pierdan de vista la crisis en general.
hemos dicho que puede ser que desde el punto de vista teórico, óigame bien, desde el punto de vista teórico e inclusive desde el punto de vista politológico, perdón, e inclusive desde el punto de vista científico, el sistema está en crisis. Es posible que sea así. Eso es lo que llama la academia y llaman los profesores, llama elemento objetivo del fenómeno. Es decir, la crisis tiene dos grandes variables que lo determinan. Lo objetivo o lo objetivamente subjetivo, un poco para seguir en la misma línea nuestra, que dentro de las ciencias sociales no existe objetividad, que en la política no existe objetividad, sino una subjetividad objetiva. Y lo otro es la subjetividad. Entonces usted dice, el fenómeno, si todas las variables te dicen, a ver, uno de los sistemas, uno, la Asamblea Nacional, el gobierno en ejercicio tiene la Asamblea Nacional a su espalda. Es decir, no tiene la mayoría, ni simple ni absoluta. A ver, el Tribunal Supremo de Justicia tiene ciertas observancias jurídicas y administrativas con relación al Ejecutivo. La Fiscalía efectivamente está imputando. La Contraloría muestra grado de corrupción. Los estudios de opinión señalan que efectivamente hay un malestar colectivo. Todo eso es objetivo o subjetivamente objetivo. Tú lo puedes probar, lo puedes medir, pero, póngame bien, si con ello no coadyuva elemento subjetivo, el sistema no entra en crisis. Para que el sistema en general entre en crisis, tiene que cohabitar dos grandes variables, que es la variable objetiva y la variable subjetiva. Mire, puede ser que nosotros en el estudio nos demos cuenta que el mundo se está cayendo. A ver, el calentamiento global. Pareciera ser que todo indica que el calentamiento global es algo que está a la vuelta de la esquina. Es decir, lo tenemos muy presente y cuando tú empiezas a ver las grandes catástrofes atmosféricas que tú empiezas a ver, todos los ambientalistas apuntan que es justamente producto del calentamiento global. Los que estudian la materia saben que el calentamiento global está en este momento poniendo en riesgo la vida, la especie humana, el planeta. Esos son los elementos objetivos. Que las reservas acuíferas cada vez son menores, que cada vez todos los recursos naturales no renovables son más escasos, que la población efectivamente es inversamente proporcional a la cantidad de los recursos naturales no renovables. Y aún con todos esos elementos, tú dices, el sistema está en crisis, digo yo. Ajá, perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tú me explicas todo, y me das todas las explicaciones, argumentos teóricos, científicos y politológicos que me dicen que el sistema está en crisis. Pero la gente no lo percibe así. Si la gente no está compenetrada con el hecho. Y como no está compenetrada con el hecho, es el elemento subjetivo. La gente tiene que percibirlo. O sea, eso que tú estás midiendo, la gente tiene que percibirlo. Si la gente no lo percibe, el sistema no está en crisis. Porque al final los sistemas entran en crisis cuando el malestar colectivo efectivamente es significativo. Y ese malestar colectivo es subjetivo. Para que haya una crisis general, tiene que haber entonces dos grandes variables que coadyuven.
la objetiva y la subjetiva. Es más, es probable, por ejemplo, que el sistema no esté en crisis, utilizando toda la terminología que estamos trabajando, no esté en crisis, esté, por ejemplo, tenga tensión o perturbación, pero la gente percibe que está en crisis, la percibe que el sistema está en crisis, que hay que cambiar, aun cuando las variables objetivas, entre comillas, señalen que el sistema está estable, la variable subjetiva determina el proceso. ¿Por qué? Porque en democracia, una de las variables que son condicionante, determinante, significativa, es justamente la variable de la subjetividad colectiva. Y esa subjetividad colectiva es lo que de alguna u otra forma hace que el sistema entre en crisis. Entonces, ya lo sabemos, deben existir dos variables, no se les olvide, para que efectivamente el sistema entre en crisis, el sistema en general. No es solamente las variables objetivas, que creo que es un aporte importante de los autores, sino también la subjetiva. Pareciera ser tonto, pero no es así. Porque en algunas oportunidades nosotros que somos estudiosos de la materia, nos damos cuenta que el tema está en crisis y te enfrascas en eso, está en crisis, y bueno, pasan 20 años y no ha ocurrido absolutamente nada. Porque se olvidó la neurociencia, el neurohumano, es decir, la variable de ¿cuál? La variable subjetiva. Todas esas variables, todos esos elementos están en lo que de alguna u otra forma los autores trabajan como el límite, que ellos llaman el límite crítico, es decir, el punto crítico. ¿Cuándo es el punto crítico? Cuando el margen de tolerancia efectivamente comienza a achicarse. Ese límite crítico es cuando confluye, como dicen algunos autores, es cuando empiezan a confluir algunas variables. Cuando, por ejemplo, permítame, que es lo que llama el profesor Salamanca, profesor Elaya, cuando, por ejemplo, hay un cruce entre el efecto de una decisión política y otra contraria. Cuando hay un cruce, imagínate el cruce de una decisión política con otra contraria, empieza a haber empuje, empieza a haber choque, empieza a haber fuerza. Y al empezar a ver esto, de alguna u otra manera, no solamente de la élite política, sino de la élite política acompañada, una parte sustantiva de la sociedad, entonces empieza a haber una fricción. Esa fricción puede efectivamente empezar a generar los elementos o las variables que caracterizan a la crisis, bien sea crisis de su sistema o crisis del sistema, perturbación, tensión o deterioro, desajuste, o en su defecto, ese choque empieza a crear las condiciones objetivas y subjetivas para el cambio. Entonces, ese cruce de decisiones, y cuando hablo de decisión no hablo de un sujeto, hablo de instituciones, hablo de un colectivo, hablo de un pueblo, entonces es grave. El otro es por ser el momento mismo del tope entre el efecto de una decisión política y otra. Imaginen ustedes, punto crítico, llego aquí, las dos llegamos aquí. O sea, ya no, de aquí para allá no hay más nada, hay muy poco, no tengo tolerancia y estamos en el punto máximo. Ese punto máximo es justamente lo que de alguna u otra forma empieza a tensionar para que el fenómeno empieza a tornarse crítico, y al tomarse crítico es porque nosotros hemos efectivamente avanzado en elementos importantes. O otra de las características que señala el autor o los autores, en este caso Eladio, por ser el instante de una ruptura del efecto de una decisión política que difuca, que se abre el desenvolvimiento acostumbrado de una decisión paralela.
Cuando se encuentran y las dos agarran caminos diferentes. No hay encuentro, no hay desencuentro, sino que chocan, ¡pap!, disputan y se van. Allí comienza a existir un conjunto de situaciones. Es decir, dos estados paralelos. Apareció un presidente, otro presidente, dos presidentes de una sola nación supuestamente, uno electo, otro electo colectivamente, otro electo institucionalmente. Entonces, ese proceso de confusión pudiese ser tabulado como una crisis, pero habría que ver si está marcada dentro de los elementos generales como es los elementos objetivos, porque sí, disfrutar, eso ahí, eso es objetivo, ¿verdad? A ver, un tope o cruzamos, a eso está objetivo, tú lo estás observando, de nada, choque de titanes. A ver, la ONU en su momento con Rusia, China, Estados Unidos, que vinieron a la Tercera Guerra Mundial. A ver, el momento en cuando Rusia y Ucrania entran en conflicto y todos los países hacen una alineación, nada, todo apuntaba a que estamos en crisis. Hay elementos sustantivos para decir estamos en crisis, pero son elementos objetivos. Los elementos subjetivos pareciera ser que no están confluyendo, que para mí, como profesor de esta materia, creo que es determinante el elemento subjetivo. Pudiese ser que los elementos objetivos no son tan significativos como los objetivos, pero que determina al sistema, de eso no tengo la menor duda. ¿Por qué? Porque la subjetividad tiene que ver con la colectividad. Y al colectivizar el proceso, tú puedes decir que el sistema ha entrado en crisis, que el sistema está colapsado. Asimismo, hay otros conceptos que parecieran estar relacionados, pero que no necesariamente lo están. Entonces así entramos también a otra categoría, que de alguna u otra forma hace relación con el tema de la crisis, que es el tema, por ejemplo, hay un tema que se llama teoría política, teoría psicosocial de la crisis, ¿no? Entonces hay elementos que uno dice, hay algunas variables que uno dice, ¿cuándo el sistema está en equilibrio? ¿Cuándo está en estabilidad? ¿Cuándo está estático? ¿Es posible que en ciencia política un sistema esté estático? Pues parecerá que no, por lo que hemos dicho en esta clase. ¿Por qué? Porque nosotros somos un sistema social y por lo tanto el sistema siempre está pivoteando. Es lo que se llama, o es lo que han llamado, algunos autores han llamado que el sistema está estable, que está en equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Siempre me acuerdo de esto. Equilibrio es cuando usted está parado y no se mueve. Pareciera que no. Equilibrio es como, por ejemplo, imagínese usted en una cuerda. En esa cuerda usted está pasando y usted está haciendo esto. Al usted hacer eso, usted está en equilibrio, no está inestable. Cualquiera puede suponer que usted está, como hace eso, está inestable y que el sistema entra en crisis. Y es que los sistemas sociales, los sistemas políticos siempre están en un proceso de movilidad. ¿Por qué? Porque son sistemas sociales, lo que hemos dicho aquí. Son sistemas sociales, el sistema no es estático. Por lo tanto, tanto el equilibrio, entonces ahí depende, ¿ves? Si tú estás así y tú haces así, tú dices que el sistema está, puedes decir que está en tensión, que está en desajuste. Pero para que el sistema entre en crisis, tiene que coadyuvar, a ver, tienes que tener un desequilibrio no estable, que te obligue necesariamente a que confluya la variable tensión y perturbación. La estabilidad del sistema nunca la vamos a encontrar, porque igual que la estabilidad siempre está en movimiento, pero esa estabilidad es justamente menos densa que la del desequilibrio o el de equilibrio. Es una estabilidad que hace así y el sistema siempre está así. Las demandas del sistema pueden ser atendidas
por el mismo y la subsana. Es decir, la entrada y salida por lo menos están 50-50. O en su defecto, el sistema es capaz justamente de oxigenarse. A oxigenarse, de alguna u otra manera, nosotros podemos decir que el sistema está estable. La estabilidad del sistema nunca es estática. La estabilidad del sistema siempre es en movimiento. En ese orden, mis estimados, apreciados bachilleres, nos tocaría a nosotros saber, por ejemplo, algunos ejemplos que quedan para la clase, que quedan para que ustedes piensen, cuando el sistema entra en crisis. A ver, en la transición está implícito el cambio. El cambio antecede o no antecede la crisis o es sinónimo. La crisis está dentro de la transición. ¿En qué momento comienza la crisis y termina la crisis en una transición? Crisis y cambio. ¿Es lo mismo? Transición y cambio. ¿Es sinónimo? ¿Qué es el cambio? ¿Qué caracteriza el cambio? ¿Dónde está presente el cambio? Son temas que de alguna u otra forma tenemos que tratar para poder nosotros visualizar escenarios y posibles escenarios ante un fenómeno que eso nos mueve y que está en desarrollo.